Buenos días, mi nombre es Joshua Miguel Abarca Mosqueda y el día de hoy les venimos a presentar las generalidades de la mecánica de suelos. Los integrantes del equipo son Rojas Ayala Alan Daniel, Varela Rodríguez Adriana Angélica, González Flores Eduardo, Hernández Santillán Alan Agustín y su servidor Abarca Mosqueda Joshua Miguel. Muy bien, la presentación del día de hoy es sobre la mecánica de suelos, pero primero vamos a ver las generalidades. Los objetivos de esta competencia es dar a conocer en qué consiste la mecánica de suelos, proporcionar información básica de la aplicación del estudio de los suelos en todas sus características y darle importancia y presencia que se merece esta rama de la ingeniería, que por mucho tiempo ha sido dejada como algo secundario. Bueno, primero le damos los antecedentes. Y bueno, en la dinastía Zhou, en el año 1000 a.C., se dan recomendaciones para construir caminos y puentes. El siglo XVIII trae las primeras contribuciones literarias sobre la ingeniería civil, cuando la esencia se toma como fundamento del diseño estructural. Aquí empezaban a hacer diseños sobre estructuras de caminos y puentes para comunicarse entre localidades. Luego, Vauban, en 1687, ingeniero militar francés, da reglas y fórmulas empíricas para construcción de muros de contención. Aquí ya hace los primeros cálculos para esos muros. Terzaghi menciona que la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de la ingeniería, que tratan con sedimentos y demás acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas producidas por la desintegración mecánica o descomposición de las rocas. En 1913, Felinus desarrolla métodos de muestreo y ensayos para conocer la resistencia del corte de los suelos y otras propiedades. También desarrolla el método sueco del círculo para calcular la falla de los suelos cohesivos. Tiempo después, en 1925, Terzaghi presenta en Viena el Tratado de Erdaumechanik, que hace de la mecánica de suelos una rama autónoma de la ingeniería civil. Y otras aportaciones importantes históricas fueron Boulet, el francés, en 1691 presenta la primera teoría sobre el empuje de tierras, y a ella contribuyen franceses como Couplet en 1726 y Coulomb en 1773, etcétera, etcétera. En 1773, Coulomb relaciona la resistencia al corte con la cohesión y fricción del suelo. En 1857, Rankine, el escocés, presenta su teoría del empuje de tierras. En 1856 se presenta la ley de Darcy, Francia, y la ley de Stokes en Inglaterra, relacionadas con la permeabilidad del suelo y la velocidad de la caída de partículas sólidas en fluidos. Kuhlmann, en 1866, aplica gráficamente la teoría de Coulomb a muros de contención. Mi nombre es Adriana Angélica Varela Rodríguez, soy del equipo 1, me tocó el tema 1.1, formación de los suelos y sus definiciones. Los suelos se forman a partir de la destrucción de la roca y la acumulación de materiales a lo largo de los siglos. Este proceso involucra numerosas variaciones físicas y químicas y biológicas. El suelo es un sistema complejo formado en la capa superficial de la Tierra. Su formación es un proceso muy lento que puede durar miles de años. El proceso de la formación del suelo está determinado por la integración de 6 factores de información: clima, organismos, topografía, material parental, tiempo y uso. La magnitud de cualquiera de las propiedades del suelo está determinada por la acción de estos factores. El suelo es una estructura compleja que está compuesta por materiales y minerales.
por materia orgánica, organismos vivos, agua y aire. Además, el suelo no es una estructura continua, está formada por distintas capas u horizontales. Como podemos ver en el esquema que está en la parte de arriba, la capa orgánica es la que está en la parte superficial, la capa superficial que es la que está abajo, horizontal y aluvial y subsuelo. La importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil, pues esto es algo muy importante, honestamente. ¿Por qué? Porque da la casualidad que la mecánica de suelos es una disciplina que es vital en la importancia de la construcción al momento de aplicarla en todo lo que llevamos como ingenieros civiles, ya sea que sean obras hidráulicas, edificaciones, carreteras o túneles. Esta se encarga del estudio de las propiedades y el comportamiento de los suelos en relación con las estructuras y las obras de infraestructura. Ahora, con respecto a esta, en base a las carreteras, pues hay varios tipos de estudios que lleva a cabo para analizar el suelo, si los suelos contienen arcillas, si los suelos contienen alguna inestabilidad, etcétera. Esto también nos sirve para generar diferentes losas de cimentación, vigas de cimentación, zapatas aisladas, zapatas de diapasón, entre otras. Ahora, a lo que voy con respecto de esto es que sí, la mecánica de suelos evalúa y ayuda a mitigar los riesgos geotécnicos que se encuentren en cualquier tipo de suelo en el que estemos haciendo cualquier estructura. ¿A qué me refiero con esto? A que lo hace más estable y evita que el día de mañana la estructura en la que se esté haciendo sobre ese suelo se vaya a fracturar por cualquier inestabilidad que tenga el mismo terreno. Para eso se hace una evaluación que ayuda a garantizar la seguridad de las obras y minimizar los impactos negativos sobre el entorno. Con respecto a esto también abordamos los temas de que el costo sea bajo, pero que la eficiencia del mismo, de lo que se va a construir, sea muy buena. ¿A qué me refiero con esto? Ya que en sí es limitado a algunas cosas, se requiere reducir costos para que también la estructura no conlleve un gasto mayor al debido. Ahora, con respecto a esto, una vez que se logra, por decirlo así, podemos conocer la capacidad portante del suelo, se pueden diseñar cimentaciones adecuadas, también en base a los costos, sin exceder pues, los requisitos estructurales, entre otros parámetros que se toman en cuenta para esto. Esto es un claro ejemplo de cuando podemos ver los enmallados que le ponen a los taludes precisamente para que estos no se vayan desgajando o cayendo sobre las carreteras que se construyen al lado de ellos. Y en sí, la mecánica de suelos es muy importante y es una herramienta vital para cualquier tipo de obra de construcción que nosotros queramos elaborar el día de mañana. Soy Eduardo González Flores y mi tema es el 1.3, tipos de estructura. Los tipos de estructura se pueden definir como la forma en la que se agrupan las partículas individuales, que es limo, arcilla y arena. Estas partículas individuales, cuando se agregan en gran manera, se les denominan agregados. La forma más provechosa de definir o describir la estructura del suelo en función del grado de agregación, la clase, el tamaño medio y los agregados, que es la forma. Seguimos con el siguiente tema, que es grados de estructura del suelo. Por definición, la estructura, el grado de estructura es la intensidad de agregación que expresa y la diferencia que hay entre cohesión y adhesividad. Entre esos tipos existe tres, que son sin estructura, estructura débil y estructura moderna. El siguiente tema es clase y tipos de estructura del suelo. Por definición, la clase de estructura del suelo describe el tamaño medio de los componentes individuales que se le agregan. Entre ellos son 5, que es muy fina o muy delgada, fina o delgada, mediana, gruesa, muy gruesa o espesa. También encontramos las estructuras granulares migajosas, que estas son partículas de arena, limo y arcilla, que son bastante pequeñas y casi esféricas. Después seguimos con las estructuras en bloques o bloques subangulares. Estos son partículas que se acumulan en gran cantidad y cuando
se acumulan en gran cantidad, llegan a un momento en el que son casi cuadrados o con picos más o menos pues pronunciados. Después sigue la estructura laminar, que estas, como su nombre lo dice, son casi como capas en láminas y que muchas veces dificulta el paso del agua. Mi nombre es Alan Hernández y yo les voy a exponer el tema 1.4 de los tipos de arcilla. Las arcillas son cualquier sedimento o depósito mineral que es plástico cuando se humedece y que consiste de un material muy fino, formado por partículas muy pequeñas, cuyo tamaño es inferior a 4 micras y que se componen principalmente de silicatos de aluminio hidratados. En su clasificación de las arcillas, con base a su estabilidad, en el primer grupo tenemos a la caolínita o arcillas de caolinitas. La caolinita es el principal constituyente del caolín. Las caolinitas son producto de la meteorización del feldespato ortocalza, proveniente del granito y comúnmente se encuentran en suelos compuestos de sedimento. Es una arcilla blanca muy pura y cuando el material no es muy puro se utiliza en la fabricación de papel. Están formadas por láminas de silicio y de aluminio. La unión de estas arcillas no permite la penetración de moléculas de agua entre ellas. Algunos minerales de arcilla que pertenecen a este grupo son la diquita, que tiene la misma composición que la caolinita, pero con un orden diferente en sus láminas, y la holacita, que generalmente aparece en algunos suelos tropicales cuyas láminas en forma tubular están enlazadas por moléculas de agua. En las figuras de abajo podemos observar cómo es la caolinita y un banco de donde se extrae. En el segundo grupo tenemos a la hilita o arcilla hilita. La hilita es un mineral de clase silicatos según la clasificación de Strunz del grupo de las micas. Es el resultado de la meteorización de las micas y es similar en muchos aspectos a la mica blanca, pero tiene menos potasio y más agua en su composición. Se presenta en forma de hojuelas y es una arcilla no expansiva. La hilitia es un filosicato o silicato laminar. Estructuralmente la hilita bastante similar a la moscovita o a la sericita, con algo más de silicio, magnesio, hierro y agua, y ligeramente menos aluminio. Están formadas por una lámina de aluminio entre dos de silicio. Son menos expansivas que las montmorilonitas y su comportamiento es más favorable para el ingeniero civil, debido a que el enlace es más débil que la colinita, sus partículas son más pequeñas y delgadas. En el tercer grupo tenemos a las montmorilonitas o arcillas de montmorilonitas. Es el constituyente principal de la bentonita y otras variedades similares de la arcilla. Las montmorilonitas suelen ser el resultado de la meteorización del feldespato en los depósitos de ceniza volcánica. Es un mineral del grupo de los silicatos, subgrupo filosicatos, y es un hidroxilicato de magnesio y aluminio, con otros posibles elementos, y están formadas por una lámina de aluminio entre dos de silicio, y su unión es débil, por lo que las moléculas de agua pueden introducirse en la estructura con facilidad, por lo que son inestables en presencia de agua y pueden producir problemas en construcciones que se cimenten en este tipo de arcillas. Una de las características principales de los minerales de este grupo es su considerable aumento de volumen al absorber partículas de agua. En conclusión, podemos decir que la mecánica de los suelos es una de las ramas de la ingeniería civil que se aplica e influye mucho y se le debe tomar la debida importancia para cualquier tipo de proyecto, sin importar cuál sea, ya que está en una rama fundamental y nos sirve no solo para conocer el terreno y saber cómo modificarlo, sino también para poder tener mayor seguridad y calidad para que las estructuras y edificaciones sean seguras y aptas para la sociedad.